Hola queridos hermanos y amigos, es un gusto poder compartir con ustedes otros tiempos de lectura de la palabra, de devocional, de estudio y de estos audio videos que estamos realizando para la edificación tuya y nuestra. Anteriormente estuvimos viendo y vamos a continuar estudiando algunos pasajes directamente de la Escritura. Hemos visto salmos y hemos visto algunos otros y es nuestro deseo de poder continuar así de esta manera. Sin embargo, en el afán y en mi deseo de poder compartir alguna enseñanza o material que yo personalmente he encontrado muy valioso, quise aportar algo diferente y nuevo para estos videos que vamos a estar realizando. Y es el hecho de que tengo algunos materiales que he leído y que han edificado mucho mi vida, que son encontrados en libros. Y uno de estos libros que quiero compartir con ustedes son devocionales. Muchas veces tenemos los típicos devocionales que prácticamente te animan a pasar el día, que te animan a recordar que si necesitas algo, Dios está ahí listo para darte lo que ocupas. Y estos tipos de devocionales son más que simplemente ayuda, a veces incluso psicológica y no bíblica, e incluso te llevan simplemente a un aspecto moralista. Pero es mi deseo poder compartir uno de estos materiales que he estado yo estudiando y que han bendecido mucho en mi vida. Algunos libros que estaremos observando, vamos a hacerlos de manera de audio lectura. Esta manera que me refiero es que yo voy a estar leyendo el devocional y tú vas a poder escucharlo. De esta manera también tú vas a poder ser edificado mientras estás trabajando, mientras estás manejando, posiblemente haciendo algo en casa o posiblemente sentado y escuchando. Te voy a recomendar, si quieres tú comprar el libro que esté leyendo, para que después tú puedas leerlo con más detenimiento. Sin embargo, quiero compartir con ustedes. El primer material que estaremos viendo será un libro llamado Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio. Y el autor de ese libro es el doctor, pastor, maestro y teólogo Sinclair Ferguson. Este hermano es un profesor de origen escocés, un teólogo que ha traído mucha enseñanza al mundo evangélico y que ha ayudado mucho a un conocimiento más profundo de las escrituras mediante sus más de 2 docenas de libros que ha escrito y también conferencias que usted puede encontrar también en YouTube o en otros lugares. Ha hecho muchos podcasts y muchas cosas, la verdad, que han edificado personalmente mi vida. Y uno de estos libros es el que vamos a estar leyendo y ustedes escuchando en estos próximos videos. El libro no es corto, contiene alrededor de 50 devocionales. Podríamos llamarlos también capítulos, pero cada uno de ellos nos va a presentar de una manera muy especial a la persona de Cristo, nuestra relación con Él y su relación de Él con nosotros. Así que permítame comenzar con el primer capítulo o el primer día de nuestra devocional que comenzamos y lo vamos a estar leyendo. El autor ha titulado el primer inicio como el prólogo a Cristo. Así que hermanos, ustedes escúchenme simplemente, pueden tomar notas y si tenemos la oportunidad haremos algún otro comentario y si no, simplemente estaremos escuchando lo que el autor ya nos ha presentado. Así que vayamos allá. Siempre se ha considerado al Evangelio de Juan como el más teológico de los 4 evangelios. Como dijo Juan Calvino, con cierta perspicacia, los primeros 3 exhiben el cuerpo de Cristo, si se me permite la expresión, pero Juan muestra su alma. Cada uno de los evangelios tiene un punto de partida distinto. Mateo comienza con Abraham, Marcos con Juan el Bautista y Lucas con Zacarías y Elizabeth. Pero el evangelio de Juan parte por el principio, en la eternidad. Los versos de apertura generalmente se denominan el prólogo. Como la obertura de una gran sinfonía, esta sección presenta los motivos que el compositor, Juan, va a entrelazar en su testimonio de su Señor. ¿Cuáles son estos motivos? El primero que observamos es la identidad de Jesús. Él es la palabra encarnada. Se observa en el capítulo 1, versículo 14. Con un emocionante uso del suspenso, lee el prólogo pausadamente y en voz alta para sentirlo.
Vamos a esa escritura y leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Después de esta lectura, continuamos con el devocional. Juan se demora antes de nombrar al majestuoso Logos en el versículo 17 y 18. Finalmente, descubrimos que es Jesús. Él viene a nosotros desde lo más recóndito de la eternidad. Nuestro Salvador es el Dios hombre y deberíamos pensar en él como ambas cosas. En el primer verso se lo describe como el acompañante de Dios. Él estaba con Dios, quien al mismo tiempo es el mismo Dios. Dios mismo era la palabra o el verbo. Él se hizo carne, versículo 14. Plenamente Dios, plenamente hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. Esta visión de Jesús, lo que en teología cristiana se llegó a conocer como la unión hipostática o personal, esto quiere decir que nuestro Señor posee dos naturalezas unidas en una persona. Es la clave fundamental para el Evangelio de Juan. El que camina por sus páginas es Dios, el Hijo hecho carne. Segundo aspecto llamado revelación en Jesús. Nuestro Señor es la luz del mundo. Lo observamos en Juan 1, 4, 5, versículo 9. El Evangelio de Juan registra la autorrevelación de Jesús. Sus dos secciones principales a veces se denominan el libro de las señales, los capítulos 1 al 12, en el que él apunta hacia su propia identidad, y el libro de la gloria, capítulos 13 al 21, en el que se revela su comunión con el Padre y con el Espíritu, y luego es glorificado mediante su muerte, resurrección y ascensión. A través de ambas secciones, el Señor es luz iluminando las tinieblas del mundo. En el libro de las señales, Jesús aparece iluminando y exponiendo la oscuridad que conforma la atmósfera en la que vive la humanidad. Así, Nicodemo, a pesar de sus muchas buenas cualidades, viene a Jesús de noche. Juan 3:2. La conversación de Jesús con él deja en claro que, por erudito que él pueda ser, espiritualmente está en oscuridad. En el libro de la gloria, la luz de Cristo sigue brillando a pesar de los esfuerzos de los poderes de las tinieblas por apagarla. Una vez más, es significativo que cuando Judas
abandona la reunión en el aposento alto para traicionar a Jesús, era ya de noche. Versículos 30, capítulo 13. A este mundo, en el que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 3:19, la luz del mundo viene a desenmascarar y juzgar el pecado, 9:39, y para revelar a Dios. Quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Capítulo 14:9. Otro aspecto, cumplimiento en Jesús. La cristología de Juan se sitúa dentro del contexto de los propósitos progresivos de Dios en la historia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 17. El Antiguo Testamento apunta hacia adelante al Nuevo. Dios se reveló en imágenes y ceremonias por medio de Moisés. Jesús es la realidad a la que aquellas apuntaban. En él llega la plenitud. Capítulo 1, versículo 16. Al igual que Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 15, la ley y los profetas solo fueron testigos de la luz. Jesús es la luz misma. Es por eso que para Juan los sucesos, las imágenes y el lenguaje del Antiguo Testamento son como una sombra que Cristo, la luz del mundo, arroja hacia el pasado en la historia. La habitación de Dios en el tabernáculo del desierto prefigura la presencia de la palabra encarnada como el templo definitivo. Es solo en él que finalmente vemos la gloria de Dios. Capítulo 1, versículo 14. Otro aspecto importante a notar, la obra de Jesús. El Creador es también un recreador. Desde el comienzo de su libro, Juan deja clara su respuesta a la famosa pregunta que sirve de título a la gran obra de Anselmo de Canterbury, Cur Deus Homo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Qué es lo que hace de esta cristología de dos naturalezas algo esencial para el Evangelio? La respuesta de Juan es doble. 1. Solo Dios. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas, capítulo 1, versículo 3, y el 10, en quien estaba la vida y la luz, versículo 4, puede revertir la muerte de la creación y disipar la oscuridad causada por el pecado. 2. Pero como la muerte y la oscuridad están dentro de la creación, dentro del ser humano, la palabra debe hacerse carne a fin de restaurarla desde dentro. El Creador debe entrar en su propia creación, la cual gime bajo la carga de la enajenación de él. La cristología de Juan es una cristología desde arriba y desde abajo. Cristo viene del Padre, pero también es nacido de la Virgen María. Pero es más que eso. Es una cristología desde fuera y desde dentro. Qué enorme es la diferencia entre la gloria espiritual de la palabra de Dios y la pestilente inmundicia de nuestra carne. Escribe Calvino una vez más. Y no obstante, el Hijo de Dios se rebajó tanto como para tomar en sí mismo aquella carne adicta a tanta maldad. Así, Juan nos invita a dar 3 pasos para comprender al Señor Jesucristo. Paso número 1. La palabra se hizo carne. Paso número 2. La palabra hizo su habitación entre nosotros. Y paso número 3. La palabra reveló su gloria. Cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Redentor, descubrimos, para nuestro asombro y dicha, que también llegamos a conocer a nuestro Creador. Entonces decimos, hemos visto su gloria. ¿Cuál es la lección? Lee y vuelve a leer el Evangelio de Juan hasta que descubras que es más grande por dentro de lo que pareciera desde fuera. Eso es cierto acerca del Evangelio de Juan, porque primero es cierto acerca del Evangelio de Jesucristo. Aquí termina
la escritura de este devocional. Sin embargo, hermanos, como nota final, es importante notar lo que el autor quiere mostrar. Juan tiene el propósito de mostrar a Cristo como aquel que era, que vino y que ha regresado también con su Padre, hablando de la esperanza de volverse a reunir con aquellos que van a creer en él. Juan, a diferencia de los otros evangelios, tiene el deseo de mostrar la preexistencia, la preeminencia y la obra creadora de Dios a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Con esto también quiero agregar y añadir que la necesidad de entender que Jesús es Dios es importantísima, pero también la necesidad de entender que Jesús es hombre. Tal y como lo decía el autor de nuestra devocional que acabamos de leer, es importante notar que Jesús es Dios, por lo tanto, el sacrificio que obra en la cruz del Calvario es aceptado por Dios en personificación o a favor de nosotros, que nosotros pecamos contra Dios. Pero asimismo, la importancia de que Jesús fuese hombre era para representarnos en esa cruz, para que nosotros en él pudiésemos representar y cargar nuestro pecado sobre él. Cuando dice el profeta Isaías que él llevó nuestras cargas, sufrió nuestros dolores, se refiere a que él podía identificarse con nosotros porque él era verdaderamente hombre. Hermanos, les invito personalmente que usted tome tiempo también para leer el Evangelio de Juan y vea cómo el Señor quiere enseñarnos muchas cosas a través de una lectura tranquila y detallada. Espero que este devocional haya sido de bendición para usted y nos veremos en el próximo capítulo de este devocional en nuestro próximo día. El Señor te bendiga, cuídate mucho, adiós.